Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Vega. Yo soy actriz y directora de teatro. Tengo y dirijo un proyecto aquí en la ciudad de Uruapan que se llama Teatro Emergente, Laboratorio de Exploración Escénica. Teatro Emergente es un proyecto social en el cual tocamos y llevamos a la escena temáticas de las que vivimos diariamente aquí en esta ciudad como uruapenses, como michoacanos, como mexicanos. Todas esas cosas con las que nos enfrentamos en el día a día son las historias que se cuentan en cada una de las obras de teatro y de los proyectos que se han podido llevar a escena, explorando siempre por el lado biográfico, por el lado de la persona. Me interesa mucho darle voz a todas esas historias anónimas que abundan y que habitan por esta ciudad. Historias que han develado y revelado grandes personalidades, pues otra vez, volviendo y siendo repetitiva, grandes historias salidas del cotidiano, de la señora que es tu vecina y que no la conoces, el médico, la que vende el chicharrón, el gran empresario. Todos los seres humanos tenemos historias fascinantes, dignas de ser contadas y de ser llevadas a la escena, y esa ha sido la línea de exploración de este proyecto: trabajar desde las necesidades, intentando hacer una intervención social, visibilizando las problemáticas a las cuales nos enfrentamos todos los días como uruapenses, como michoacanos y como mexicanos. Yo llego a Uruapan en 1994 a la edad de 14 años. Yo tenía 14 años cuando llegué a esta ciudad. Por cuestiones del trabajo de mi papá, fue que nos movimos a este municipio y aquí nos adoptó, no solo a mí, sino a toda mi familia. Aquí echamos raíces y hoy por hoy me siento mucho más uruapense que zamorana. Yo soy originaria de Zamora, Michoacán, pero adoptada y por decisión y convicción uruapense de corazón, totalmente. Cuando yo llegué a Uruapan, en aquel 1994 había un boom muy importante del teatro, dirigido magistralmente por el maestro Carlos Mora. En aquellos tiempos que no había tantos medios de comunicación, tantos dispositivos, recuerdo muy bien que había un canal local que cada jueves pasaba en un breve cápsula, un fragmento pequeño cultural, y le hacían entrevistas al maestro Carlos Mora y lo entrevistaban en su foro, que en aquel tiempo era el Mesón del Quijote, y yo esperaba súper ansiosa las cápsulas pequeñitas donde se hablaba del teatro. Y recuerdo que lo primero que escuché del maestro Carlos Mora fue que estaba montando o estaba en temporada la obra de Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, y recuerdo perfectamente al maestro así, con esa personalidad que tenía, fumando en su foro, invitando a la gente para que fueran a ver esta obra que estaba en cartelera, y yo estaba boca abierta, porque yo decía, yo quiero conocer a ese señor, yo quiero hacer teatro. La primera vez que yo vi teatro, pues obviamente fue en mi natal Zamora, Michoacán. Vi el musical de Vaselina, que el elenco eran los Timbiriches, me acuerdo perfectamente, y fui con mis hermanos. Cuando se acabó toda la función, yo quedé helada. Recuerdo que mis hermanos salieron corriendo para pedir autógrafos a los Timbiriches y a tomarse fotos, y yo quedaba ahí en la butaca, solo ya toda la sala, y yo no me movía de mi butaca y no dejaba de mirar el escenario. Yo tendría como 7, 8 años, y en ese momento yo supe que yo quería estar ahí. A mí no me importaban los Timbiriches, yo no dejaba de mirar el escenario y no terminaba de procesar y de entender esa espectacularidad y todo ese universo que se presentó ante mis ojos. Era la primera vez que yo iba al teatro, y desde ese momento yo supe que yo quería hacer eso, que yo quería estar ahí en un escenario haciendo esa magia, ese mundo fantástico al que yo me estaba en ese momento descubriendo. Nunca tuve la oportunidad de niña de tomar una clase de teatro, ni tampoco cuando fui adolescente.
tampoco en las escuelas donde yo estuve había un acercamiento hacia esta disciplina y yo quería estudiar teatro. Yo buscaba con mucha inquietud, con mucha necesidad en dónde impartían clases de teatro. Cuando llegué a Uruapan en el 94, pues yo buscaba dónde darán clases de teatro, pero en ningún lado. El único referente que yo tenía era el espacio del maestro Carlos Mora, este hombre interesante con esa personalidad que tenía el maestro y que imponía. Pero obviamente pues ahí solamente iban mayores de edad, yo tenía 14 años, no tenía como mucho acceso a eso. No había internet, chavos, no había Wikipedia, no había celulares, no había medios en los cuales tú pudieras sumergirte y encontrar esas opciones, no había nada. Fue como hasta los 16 años que a mí me mandaron a estudiar inglés a una escuela que estaba por el centro, y yo recuerdo que tomaba mi camión y perdón, pero me da risa, pues yo me iba a la escuela de inglés y siempre pasaba por la Casa de la Cultura y yo me quedaba así viendo la Casa de la Cultura y yo decía, es que ahí debe de haber teatro, es la Casa de la Cultura. Hasta que un día tomé valor, me bajé del camión, entré a la Casa de la Cultura, pregunté, ¿aquí dan clases de teatro? Y me dijeron, sí, aquí dan clases de teatro. ¿Y a qué hora es? Está a punto de empezar. Y dije, ¿me puedo quedar? Y me dijeron, sí, claro. Y a partir de ese día dejé de ir a las clases de inglés para irme a escondidas de mis papás a la clase de teatro. En el horario que se daba a la clase de inglés, realmente yo estaba en mi primer taller que yo tomé de teatro en la Casa de la Cultura de Uruapan. Bueno, yo quería estudiar la carrera de teatro. Yo quería ser una actriz profesional, yo quería dedicar mi vida al teatro y quería tener una formación. En aquellos años de los 90 no había mucha información, no había muchas opciones. En aquellos años, lo que ahorita es la Facultad de Bellas Artes, en donde ya está la licenciatura en teatro, pues no era licenciatura como tal, era como una cosa de bachillerato o algo así. Entonces yo recuerdo que cuando terminé mi secundaria y luego mi preparatoria, pues uno ya tiene que elegir qué va a estudiar. Y yo llegué con mis papás, con mi folletito de Bellas Artes y les dije, pues es que yo quiero ser actriz y aquí está todo el plan de estudios. Y ni siquiera era una licenciatura, era algo así como un bachillerato. Y pues obviamente la respuesta fue, no, ¿cómo vas a ser actriz? ¿Qué es eso? No, estás equivocada, tú no puedes ser actriz. Y yo sentí una gran desilusión porque escuchando las razones y los motivos que me daban mis padres, que en ese tiempo me mantenían, y uno no tiene esa libertad de elegir qué quieres hacer con tu vida a los 17 años, es muy complicado, y más cuando dependes económicamente de tus padres, pues no quedan muchas opciones. Y escuchando las razones que ellos me daban de por qué eso era una estupidez, tirar mi vida a la basura dedicándome al teatro, pues me sentí muy decepcionada y quedé muy frustrada y tomé ese amor y esa ilusión que yo tenía de ser actriz y pues la guardé por allá en un cajón muy oscuro y me dediqué a estudiar otra cosa y estudié otra carrera para que mis papás estuvieran felices, pero yo siempre sentía dentro de mí que algún día, esto escúchenlo porque esto es real y la gente que me conoce saben que no es mentira. Yo siempre sentí dentro de mí que algún día iba a pasar algo extraordinario aquí en Uruapan, en donde nunca pasa nada con el teatro. Yo sabía que algún día algo iba a suceder extraordinario. Yo sabía, lo sentía en mi corazón que un día iba a llegar alguien así bien importante, me iba a ver y me iba a decir, tú eres actriz, ven conmigo. Siempre lo mantenía esa esperanza en mi corazón. ¿Y qué creen? Así pasó. Justamente así pasó. De la familia no hubo mucho apoyo porque pues obviamente no son carreras que tengan mucha, pues como mucha importancia, mucha relevancia. Les estoy hablando hace más de 20 años. Imagínense hace 20 años.
No hubo como mucho apoyo, mucho interés de decir, sí, vamos a apoyarte de alguna manera, pues si tú quieres ser actriz, vemos cómo lo podemos hacer. No, pero luego entran los amigos, los cómplices. Yo tengo un gran amigo de toda la vida, que más que mi amigo es casi hermano, somos ya hermanos, y él en algún momento entró a estudiar la carrera de teatro porque Uruapan tuvo un parteaguas. Yo siempre he catalogado así lo que ha sucedido en el teatro en esta ciudad. Hay como generaciones, somos como generaciones. Estaba la generación del maestro Carlos Mora, que dio un manantial de actores y directores que actualmente siguen trabajando. Y después de esa generación tan jugosa y tan bonita que dio el maestro Carlos Mora, vino otra generación. Y de esa generación soy yo. En esa generación ya pudimos acceder a estudios, una escuela de profesionales del teatro, y entre estos está este amigo que es de Uruapan y que ahorita radica en la Ciudad de México, y él entró a estudiar la carrera de teatro en el Centro Dramático de Michoacán. Cuando llega al Centro Dramático de Michoacán, hubo un cambio de lógica para todos los creadores escénicos michoacanos, para el teatro michoacano y para todas las personas como yo, que teníamos la inquietud de acercarnos al teatro y a la profesionalización. El CEDRAM, el Centro Dramático de Michoacán, nos abrió esa puerta y esa posibilidad. Cuando él entra a la carrera de teatro en el CEDRAM, pues obviamente siendo tan cercanos, pues ahí me jaló a mí. En aquellos años había una compañía muy importante dirigida por el maestro Luis de Tavira, y toda su compañía de actores también eran los maestros que impartían en ese momento las clases de teatro ahí en esa escuela de especialización artística. Y ahí es donde entro yo al teatro, ahí es donde mi vida toma otra lógica. Yo tenía 26 años cuando decidí dejarlo absolutamente todo, lo que yo era, lo que yo tenía, lo que yo sentía que era mi vida, para agarrar una maleta, mi cepillo de dientes, un suéter, y me fui de Uruapan. Y me fui de Uruapan sin el consentimiento de mis papás. Pero a los 26 años yo ya me sentí valiente y fuerte para luchar por un sueño que yo quería, que yo tenía, y que ahí estaba la oportunidad. Y a los 26 años yo me fui de Uruapan a empezar este camino en el teatro, a ser mi actriz, a formarme, a vivir, a trabajar, a estar con los grandes, porque pues así entré. Yo soy una actriz que me formé por procesos, que me formé en las tablas, que no soy egresada de ninguna escuela como Bellas Artes, el CUT, la ENAP, la misma Casa del Teatro que tiene esta vinculación con el CEDRAM. Yo me formé en las tablas. Yo me formé con un director enfrente de mí que me dijo, ¿puede hacerlo? Sí, hágalo, súbase. Y así es como yo empecé en este camino. Y feliz, no me arrepiento en absoluto. Fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Esa es una muy buena pregunta, porque por azares del destino y en la manera en la que yo tuve mi llamado por el teatro, siempre he estado, o cómo le podré decir, he sido como relegada. Yo no empecé a trabajar en Michoacán, el gremio michoacano de aquellos años, estoy hablando de las compañías fuertes e importantes de Morelia, no me aceptaban, precisamente porque es un gremio un tanto cerrado, no muy incluyente sino excluyente. Los entiendo, si no vienes de su escuela pues no te van a reconocer como un actor. Y por azares del destino pues nunca fui aceptada en el gremio michoacano. No empezó mi carrera en Michoacán, empezó en la Ciudad de México y con una compañía de Chihuahua. Me arropó otro estado, me arroparon otras personas, mi formación fue ruda, siempre lo he dicho, yo vengo del teatro rudo, así me tocó, así fue como se dio. Fue, ay, qué difícil,
Yo no sé ni cómo lo hice. Digo, ahora ya cuando uno es mayor, ya muchas cosas te las piensas. Pero cuando eres chico, joven y tienes esa hambre de querer ser, el límite desaparece. O sea, el límite está en el escenario y tu objetivo es el escenario. Entonces eso era lo único que importaba. Lo más complicado para yo haber tomado esta decisión de lanzarme así y pues ir cambiando estos pensamientos y poder regresar a mi estado de Michoacán fue el confiar en el teatro, confiar en lo que yo estaba haciendo, confiar en mí, porque siempre confié en mí. Yo sabía y siempre lo supe que yo nací para esto, que esto es lo que yo sé hacer, y eso era inamovible. Yo confiaba mucho en eso y poco a poco fui logrando tener la validación, el reconocimiento, el espacio en el teatro michoacano. Y una vez que pude entrar a Michoacán, yo me aferré y ahí sigo en descentralizar el teatro de Michoacán, porque todo parece ser, como yo he trabajado, o cuando yo empecé mi carrera estuve trabajando fuera de Michoacán, parece ser que Michoacán solo es Morelia. Y yo siempre me aferré en decir, no, yo soy de Uruapan. Uruapan es un municipio distinto a Morelia, no todo sucede en Morelia. Y cuando yo regresé a Uruapan e inicié este proyecto de teatro emergente, uno de mis principales objetivos fue trabajar en Uruapan, para Uruapan y desde Uruapan. Uruapan, Michoacán, tenía que estar dentro del mapa de la escena michoacana y mexicana. Eso era algo que yo me lo planteé. Uruapan tiene que estar dentro del mapa de la escena nacional. No vamos a correr a Morelia, no voy a correr a otro estado para empezar a trabajar allá, no, voy a trabajar por Uruapan, desde Uruapan. Y tiene que ser un punto de referencia. La gente tiene que voltear a Uruapan a partir de lo que aquí se genere, con lo que nosotros podamos hacer. Y se hizo. Entonces, descentralizar el trabajo que sucede en otros municipios, no solo en Uruapan, sino el teatro no solo se hace, no solo se produce en Morelia, también en Uruapan están sucediendo cosas importantes. En aquel tiempo, cuando yo empezaba con teatro emergente, no había directoras, porque esa es otra cosa en contra, el ser mujer. El teatro es un mundo de machos. En el teatro hay buenos directores, hay buenos dramaturgos, hay buenos vestuaristas, hay buenos escenógrafos, hay buenos actores, y las actrices solamente podemos ser buenas actrices. Es hasta donde podemos aspirar. Hablar de una directora, qué locura. ¿Quién le va a creer a una mujer que levanta un proyecto, que encabeza un proyecto, que mueve gente, que está abriendo camino, que está trayendo una propuesta diferente, una nueva teatralidad, una nueva forma de entender, hacer y vivir el teatro a partir de las biografías, el trabajo biográfico, etcétera, etcétera? ¿Quién le va a creer a una mujer? ¿Por qué digo esto? Si un hombre grita en el teatro, es el maestro. Si una mujer levanta la voz en el teatro, es una pinche vieja loca. Eso está caladito. Nosotras vamos a ser tratadas como unas locas histéricas, mientras los caballeros son los maestros. Sobre todas estas situaciones que se fueron enfrentando poco a poco, a partir del trabajo, porque yo siempre he creído que más allá de lo que yo les pueda estar aquí contando, o lo que yo pueda decir, están los hechos. Está el trabajo que precede y que se queda como evidencia de todo lo que se ha caminado. En este mood, o haciendo este señalamiento de que el trabajo es quien va a hablar por ti, es como yo conseguí tener un lugar en el teatro michoacano, tener un nombre en el teatro nacional y tener el apoyo, el amor, la confianza y todo el reconocimiento de mi familia. Digo, qué complejo, porque son muchas cosas, Miguel. La primera es que tenemos que empezar por entender lo que es la profesionalización del actor y el teatro profesional, sin herir susceptibilidades,
sin ofender el trabajo de nadie, en que todo es loable, respetable. Nadie, absolutamente nadie se sube al escenario a hacer estupideces. Todos los actores de esta ciudad, todas las compañías de teatro de esta ciudad se suben al escenario a hacer su mejor esfuerzo y a entregar el 100% al espectador que va, compra un boleto y se sienta en una silla a observar. Nadie se sube a hacer estupideces al escenario. Pero en este mood sí debemos entender lo que es la profesionalización del actor y compañías profesionales, porque estamos en una línea muy delgada de lo que es el teatro amateur al teatro profesional, precisamente porque el teatro es un arte caro, difícil, complicado y que a nadie le importa. No es fácil vivir de él. Y yo entiendo a los compañeros locales que se dedican a hacer otras cosas y tienen su sustento por otras actividades, que son maestros en escuelas, que tienen sus negocios, que tienen una licenciatura en otra cosa, y el teatro se vuelve el lugar donde ellos realizan sus puestas en escena por amor, porque les gusta, pero no comen, no calzan y no viven de él, y eso hace la diferencia, ¿sí? Hace la diferencia del teatro profesional al teatro amateur. Hablemos de cuál es la línea en la que estamos trabajando, y una vez que nos definamos como profesionales o como amateurs, ¿qué teatro estamos haciendo? En el lugar en el que se quieran poner, como profesional o como amateur. ¿Qué estás comunicando? ¿Qué le estás contando a la gente? ¿Cuál es el sentido de que tú tengas una compañía de teatro? ¿Para qué convocas a las jóvenes audiencias? ¿Para qué convocas a un elenco? ¿Hacia dónde quieres llevar tu proyecto? El teatro no es para nosotros. El teatro tiene una labor muy clara. El teatro es político, el teatro es social, el teatro es artístico, el teatro es para el otro. El teatro tiene que tener objetivos, bases, que van más allá de la bohemia romántica en la que podemos caer los actores y decir, es que siento muy bonito. No, pues sí, todo eso lo sentimos y por eso hacemos teatro. Pero ¿cuál es el objetivo o hacia dónde quieren llevar estos proyectos? Hacer por hacer no tiene ningún sentido. Hacer por hacer no nos lleva hacia ningún lugar. Hacer por hacer no hay nada. Creo que eso es una línea muy delgada de lo que sucede en el teatro local en Uruapan, en donde ya hay una muy buena respuesta por muchos jóvenes directores, jóvenes actores ya formados, ya con licenciaturas, ya con una experiencia académica y empezando su experiencia en las tablas, generando y construyendo trayectorias. Pero aún así yo sigo muy preocupada, porque para mí sí es muy importante dignificar el trabajo del actor y de la actriz, dignificar nuestro trabajo en el teatro, para que se deje de pensar que el teatro es para una bola de hippies sin qué hacer, para que cuando tú vas y dices ¿a qué te dedicas? Soy actriz, no te digan en serio ¿a qué te dedicas? Soy actriz. Esas cosas tienen que desaparecer, esas cosas se tienen que dignificar. Eso es algo con lo que tenemos que trabajar todos, y con la responsabilidad de que si somos profesionales de las artes, en este sentido del teatro, ¿cuál es nuestro compromiso social y artístico? ¿Hacia dónde lo estamos llevando? ¿Qué es lo que queremos alimentar, inducir en esos jóvenes que entran a un salón de ensayos? ¿Por qué los convocamos? ¿Desde qué lugar? ¿Es solo vivir la experiencia de hacer una obra que les aplaudan y que se vayan? ¿O es engendrar en ellos el amor por la profesión, tener un semillero de nuevos actores, de nuevos creadores escénicos con una conciencia social? Porque si no, no es teatro. Ahí me voy a meter en problemas. Totalmente. Pero ¿cómo queremos que nos tomen en serio si no somos serios nosotros? Si no estamos organizados como gremios, si no respetamos nuestro trabajo y el de los otros, si no nos comprometemos con lo que estamos haciendo y con lo que estamos diciendo, si no somos consecuentes con nuestras acciones, con nuestros discursos, con nuestro propio trabajo, ¿cómo vamos a tener una repercusión y un impacto y un lugar
en un municipio como Uruapan. ¿Cómo va a suceder eso? Principalmente tenemos que estar convencidos como compañías y como directores, insisto, hacia dónde queremos llevar estos proyectos. El teatro ha sido menospreciado en Uruapan totalmente. El teatro no tiene un lugar, el teatro no tiene un espacio de dignidad. Y con esto yo sí quiero dejar muy claro que yo no necesito que haya en Uruapan un teatro, que no haya un centro de convenciones como por ahí escucho. Yo no necesito eso. Yo trabajo en la intervención de espacios no convencionales. Se necesitan públicos. Se necesita generar un público para el teatro. Si nosotros logramos generar públicos, ese público nos va a demandar, nos va a pedir, nos va a solicitar, y entonces las instituciones y las autoridades correspondientes ante la demanda del pueblo de Uruapan por un teatro nos van a tomar en cuenta. Tenemos un trabajo y una labor muy grande y un compromiso social igual de grande con esto: generación de públicos, mantener un teatro digno, inteligente, honesto, amoroso, con un discurso claro, con un sentido, insisto mucho con eso, con un sentido para poder conectar con las personas, que la gente pueda llegar a la función, a identificarse, a verse, a sentirse, a generar experiencias significativas, a volver a rescatar la importancia de ser sensibles en un mundo en el que vivimos virtual, donde los objetos y las cosas están desapareciendo, donde cada día nos importa menos lo que le pasa al otro, donde estamos avasallados de la falta de interés, del contacto, de la sensibilidad, de la compasión por el otro. Es más necesario que nunca tener el teatro, porque el teatro nos va a regresar la mirada hacia ese lugar de sensibilidad y de amor por el otro. Uruapan es una ciudad que yo quiero mucho. Me gusta su gente, me gusta su clima, me gustan sus tradiciones, me gusta su cultura, me gusta lo hospitalaria que es. Lo que más me gusta de Uruapan es que se volvió mi hogar, se volvió mi casa. De ser yo una hija que integra una familia que vivía itinerantemente, cuando yo llego a Uruapan, Uruapan se volvió nuestro hogar. Es lo que más me gusta de Uruapan, es que es mi casa, es mi identidad, es lo que me identifica. Yo escucho Uruapan y me siento yo. Me gusta la gente. Creo y confío que somos más los buenos que los malos. Me gusta su clima, me gustan sus aguacates, me gusta su café, me gustan sus historias de todas esas personas que yo he tenido la oportunidad de conocer, de intervenir en distintos espacios complicados, complejos, vulnerables, marginados. He encontrado amor, he encontrado belleza, he encontrado esperanza. Uruapan es una ciudad sumamente importante, de la cual nos tenemos que sentir profundamente orgullosos. Y aprovechando este paréntesis en el que puedo decir lo que significa Uruapan para mí, nunca había sentido la dimensión que es pronunciar Uruapan, como cuando llegas a dar función a otro país, cuando estás en otro estado, en un encuentro, en un congreso de teatreros, y decir dignamente: yo soy de Uruapan, no de Morelia, de Uruapan. Y apréndanselo, porque no solo es Morelia, Uruapan. Y donde está Guadalupe Vega, está Uruapan. Eso te retumba por dentro y te mueve muchas fibras. ¿Qué es Uruapan para mí? Esa sensación que yo tengo, o que yo sentía cuando me iba a giras larguísimas y regresaba con mi maleta en el autobús entrando y veía Bienvenidos a Uruapan. Yo sentía que estaba llegando a mi casa. Esa sensación de Uruapan es lo que significa Uruapan. Uruapan me da alegría, me hace sentir bien, me pongo feliz a pesar de donde venga o como venga.
Cuando yo entro a Uruapan, digo, es mi casa. Uruapan es una ciudad maravillosa y está rodeada y la componen gente extraordinaria. ¡Arriba Uruapan! ¿Cómo no?